estudiando las señales pre-tribulación, ¿verdad que sí? Entonces, y estuvimos hablando de las señales antes de la tribulación, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hablamos de pre, estamos hablando de antes. Amén. Hay una abreviación que también se dice post, que eso es ya después. Amén. Entonces, vamos a estudiar la pre-existencia de Cristo. Amén. Entonces, para definir la palabra, vamos a tomarlo esto como punto número 1, la definición de la palabra preexistencia. Si usted puede anotar, hágalo. Y vamos a tomar este punto. El punto número 1, vamos a definir la preexistencia de Cristo. Y vamos a tomar el inciso A, que esto, preexistencia, significa existencia anterior. Existencia anterior. Entonces, preexistencia significa, dijimos, existencia anterior o existencia antes. Amén, hermanos. El inciso B, si usted quiere anotarlo de esa manera o solo puede ir anotando la respuesta, esta palabra preexistencia que hemos usado como tema significa existencia real antes de la manifestación visible. Otra vez, existencia real antes de la manifestación visible. O sea que Cristo no comenzó a existir cuando nació. Él era antes de nacer. Amén, hermanos. Él era antes. Jesucristo no comenzó a ser hijo de Dios en el momento que el Espíritu Santo hizo o lo depositó en el vientre de la Virgen María. Él era Dios, eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Amén. En los versículos de inicio. Entonces, estamos viendo acá la respuesta acerca de la preexistencia. Dijimos que es existencia anterior, y también esa palabra significa existencia real antes de la manifestación visible. Antes de que Jesucristo se diera a conocer visiblemente, Él era Dios. Amén. Dios invisible. Amén, hermanos. Se dice, ¿verdad?, que el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento se está refiriendo a Jesucristo. Cuando encontramos en la Biblia y el ángel de Jehová, porque en algunas ocasiones los textos bíblicos se refieren a Dios. Se refieren a Dios. Cuando dice, y el ángel de Jehová se le apareció, por ejemplo, cuando se le apareció para hablarle a los padres de Sansón, hablando de la promesa de que iban a nacer este niño, o este hombre ya, ¿verdad?, como lo conocemos nosotros en la historia, cuando les dio la noticia de que iban a nacer ese niño, le preguntan que cuál era su nombre, ¿verdad? Y él responde, dice, ¿por qué me preguntan mi nombre si mi nombre es admirable? Y ese título solamente le pertenece a Cristo, a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ahorita estamos viendo esto como segunda respuesta a esa pregunta o interpretación a la preexistencia, es existencia real antes de la manifestación visible. Inciso C, en la teología o teológicamente, esto significa tiempo anterior del verbo hecho carne. Tiempo anterior del verbo hecho carne. ¿Qué es lo que leímos nosotros? En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Entonces, la preexistencia de Cristo está hablando de que antes de que ese verbo se hiciera carne, viniera y anduviera con nosotros, como estuvimos hablando ayer, Él era el verbo de Dios. Él era esa palabra que aparece en la creación. Cuando dice que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios, esa palabra que no tiene nombre, es un verbo nada más, es el verbo. Amén. Amén. Por eso es que dice acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Porque Dios dijo y se hizo. Esa palabra era Cristo. Amén. No tenía nombre, era una expresión, era un sonido, era un verbo nada más. Pero ese verbo se hizo carne.
Amén. Y habitó entre nosotros. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, hablamos antes de Belén, ¿verdad? Porque la historia de Jesucristo comienza a conocerse ya como verbo encarnado desde Belén hasta la fecha, ¿verdad? Cuando nace en Belén de Judea, porque así estaba profetizando que ahí iba a nacer. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos acerca de la preexistencia de Cristo, estamos hablando antes de Belén, antes incluso de la creación del mundo. Él era el verbo. Antes de toda la creación, de todas las cosas, Él era el verbo. Estamos hablando de la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la existencia de Cristo, estamos hablando de la eternidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de ¿qué es antes? ¿Desde dónde entonces comenzamos? No hay principio. Lo que sí sabemos que es antes de todas las cosas, pero no tiene un principio, porque Él no fue creado. Contrario a lo que los testigos de Jehová afirman, de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Imagínense usted. Los testigos de Jehová creen y enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel que Dios envió para que viniera a la tierra. ¿Cuándo usted y yo sabemos que no es así? ¿Por qué? Porque el Dios nuestro no tiene un principio. El arcángel Miguel tiene principio. Fueron creados. Pero nuestro Dios es eterno. Él no tiene un principio. Amén. Él no fue creado. ¿Cómo fue eso? No lo podemos explicar. Necesitamos estar frente de Él y quizás ahí en ese momento entenderemos todas las cosas como dijo Pablo. Amén. Nuestra mente finita no puede entender lo infinito de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero si lo creemos, ¿por qué lo creemos? Por la fe. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no miente. Si Él dice que Él es eterno, es porque no hay un principio en Él. Y si Él me dice que es eterno, yo creo que es eterno. Amén. Amén, hermanos. Ok, entonces estamos viendo acerca de la definición de la preexistencia de Cristo. Y cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, dijimos que hablamos de la eternidad de Jesús. Amén, hermanos. La eternidad. Entonces, esa palabra eterno, yo quiero que usted anote esto, se tradujo de un verbo hebreo que es el olam. El olam, con M. El olam. O-L-A-M. El olam. Amén. Y esta palabra, el olam, significa el Dios eterno. Él es Dios. Olam es eternidad o eterno. Amén. Entonces, cuando la Biblia presenta en este versículo 1 que hemos estado leyendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de un Dios, dijimos, eterno. El Olam, el Dios eterno. Amén. Amén. Vamos a ir por favor al Salmo 90, versículo 1 al 2. Salmo 90. Salmo 90. La oración de Moisés. Este salmo fue escrito, ¿por qué? Por Moisés. No todos los salmos son salmos de David. No todos los salmos. Hay salmos de Salomón también. Hay salmos de los hijos de Coré también. Amén. Ahí cada salmo usted va a encontrar, por eso es que están divididos, porque ahí tiene en su temario, tiene o explica en algunas Biblias quién es el que lo escribió. Y en este caso dijimos, Moisés dice, Señor, tú nos has sido refugio. ¿Desde dónde? De generación en generación. Esto habla de eternidad, hermano. Las generaciones han venido, generaciones han pasado, pero Dios sigue siendo Dios. Dios eterno. Entonces, cuando hablamos de Cristo, y alguien me dice a mí que Jesucristo fue creado, porque la Biblia dice que es hijo de Dios, amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? Que Él es eterno. Amén. Y que se le conoce como el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo se encargó de engendrarlo. Jesucristo en esta tierra no tuvo padre. Amén. Fue en cierta manera adoptado por José. Él le dio
su apellido, si lo hablamos de esta manera. Pero no era hijo de él. Amén. Y se le conoció como el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, que dice, tú eres Dios. Eternidad, ¿verdad? Está hablando de la eternidad de Dios. Entonces, hablamos de la palabra Olam, que encontramos en estos versículos también, hablando, refiriéndose, ¿verdad?, acerca de Dios como un Dios eterno. Romanos capítulo 1, verso 20, vamos a ver si estos versículos queremos leer. Romanos capítulo 1, verso 20, si gusta ir anotando los versículos también. Dice la palabra, porque las cosas visibles de Él, de Cristo, ¿qué dice ahí? Eterno. Ahora, detengámonos en esa palabra, que es algo eterno, es algo que va a permanecer por siempre. Entonces, ¿su eterno qué? Poder. Y si el poder de Él es eterno, es porque Él también es eterno. Jesucristo es Dios y es Dios eterno. Amén. Dice la palabra, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nadie puede decir, bueno, yo no sabía que Dios no existía, pero explique tanta belleza que Dios ha creado. Expliquemos entonces tanta belleza y todo tan perfecto en el universo, como los científicos han descubierto que todas las cosas están en su debido orden. Y esto lo hemos hablado algunas veces. ¿Cómo? ¿Quién? Una explosión. Carlos Darwin dijo que era una explosión, que los átomos habían chocado y esto habían producido tierra y que, bueno, las partículas se comenzaron a formar. Pero es que eso es una locura creerlo. Amén. ¿Cómo una explosión va a dejar todo arreglado si lo que hace es desordenar? Destruir. Amén. Pero el poder de Dios, la mano de Dios, Jesucristo mismo, el Espíritu Santo, Dios Padre, intervinieron en toda la creación. Por eso es que las cosas son perfectas. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la misma naturaleza, como hemos enseñado, nos grita a nosotros que hay un Dios real. Un Dios que ha creado todas las cosas. Así que las etnias, los lugares donde nunca se llevó el Evangelio de Cristo, donde nunca les predicaron a Cristo, ellos sabían por medio de todas las cosas creadas que existía un Dios. Por eso Pablo en esta carta dice que prefirieron adorar a la criatura antes que al Creador. Y está hablando de etnias, de gente donde nunca se les llevó el Evangelio de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿pero por qué no le adoraron? Porque no quisieron adorarle. Pero de que reconocieron que había un Dios, sí, pero prefirieron mejor adorar a la criatura. Les era más fácil hacerlo de esa manera. Amén, hermanos. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan nuevamente, al capítulo 1, verso 15. 1:15. Gloria a Jesús. Dice la palabra, Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero? Juan, ¿verdad? Juan nació primero. ¿A quién se le informó primero de que iba a quedar encinta? Fue a la madre, ¿cómo se llama? Elizabeth, la madre de Juan. Juan nació primero, pero aquí Juan, el que nació primero, está diciendo de que el que nació después de él era antes que él. Amén. Lo leemos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hablando de la eternidad de Jesús. Dios mismo, el verbo hecho carne. Cuando lo vio dice, he aquí el Cordero de Dios, al que Dios había enviado, el Cordero perfecto, para hacer un sacrificio de una vez por todas.
Amén. Jesucristo mismo, el Cordero de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a leer ahí mismo también. Quedémonos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Pasemos al capítulo 8 y luego vamos a leer en la carta de Pedro. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos 56 al 58. Dice la palabra: Abraham, vuestro padre, se gozó, así dice, ¿verdad?, de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó, ¿verdad? Ahora, el versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, aproximadamente él tenía de 30, 31 a lo mejor. Recuerde que ya había entrado en su ministerio. Amén. Amén. Y su ministerio, ¿cuánto tiempo duró? 3 años, 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, y ellos le dicen, entonces los judíos, ¿verdad? Le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, porque Abraham tenía ya años de haber muerto, ¿verdad? Y Jesús le responde, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Por qué dice yo soy? Es las mismas expresiones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Incluso cuando Moisés hablaba con Dios, se le presenta como el gran yo soy. Amén. Esas palabras tienen mucho que ver. Cuando Jesucristo dice yo soy el pan de vida, es la misma palabra que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. El gran yo soy, manifestado en el Antiguo Testamento, no con nombre, como un verbo. Porque ellos escuchaban la voz nada más, que hablaba con ellos. Moisés escuchó la voz de Dios cuando le llama, ¿a través de qué le llamó? De una zarza ardiendo, y escuchó la voz, un sonido, un verbo que le dice: yo soy el que te habla. Les dirá: yo soy, me envió. Amén. Entonces dice aquí, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, hablando de su eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 20. Dice la palabra: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, un sacrificio perfecto, un cordero perfecto. Versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí la eternidad de Jesús, hablando de él como un cordero perfecto, sin manchas. Amén, hermanos. Un sacrificio perfecto, destinado, los planes hechos desde antes que el mundo fuese creado, hablando de la eternidad de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice: destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se manifestó, se dio a conocer. Los profetas hablaron de él, incluso el Génesis, la promesa de Dios, cuando el hombre y la mujer fallan y Dios llama a cuenta a ellos y cada uno presentó su excusa, ¿verdad? Y al final Dios dio la sentencia acerca de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad que sí? Hablando desde ese momento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquella forma en la que Dios cubrió también la desnudez de esta pareja daba un simbolismo o una profecía de lo que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. El sacrificio de esos animales por los cuales o de los cuales tomaron las pieles para cubrirlo, de los cuales hizo las túnicas Dios, ese sacrificio cubrió la vergüenza del ser humano. El sacrificio de Cristo quitó nuestros pecados, la vergüenza de nosotros. Amén, hermanos.
Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versos 6 al 7. Ayer estuvimos leyendo acá. Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No dice menos que Dios. Amén. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, cualquier rango que se mencione en la Escritura, están por debajo de Dios. En autoridad y en todo. Porque son creados. Entonces, este versículo dice diferente. O sea que los testigos de Jehová están equivocados, Señor. Amén. Dice acá, el versículo, el cual, siendo en forma de Dios. Y, ahora bien, el arcángel Miguel no lo presenta la Biblia como Dios, porque no es Dios. Amén. Él lo presenta como de los principales príncipes, que están, hermanos, al mando de ejército en el cielo. El principal príncipe lo describe Daniel en la revelación de Dios. ¿Verdad que sí? Pero acá está hablando de Jesucristo y es muy diferente la manera de expresar. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a quiénes? A los hombres. Hecho semejante a los hombres. Dios en forma de hombre. Amén. Amén. Entonces volvemos a decir, ¿verdad? Cuando usted escuche a estas personas que en su confusión consideran que andan haciendo lo mejor y se están esforzando y muchas veces mejor que nosotros, pero con una mala doctrina. ¿Me explico, hermano? En el frío ellos ahí están en la calle, nosotros no. Yo le decía, platicando, haciendo una quizás cierta broma de esto, decía, no, es que en el tiempo de nieve la gente no se condena, por eso no salimos a evangelizar. No, la gente siempre se condena. O sea, la necesidad de hablar de Cristo es en todo momento. Mientras la persona tiene vida, tiene oportunidad, ¿verdad?, de recibir a Cristo en el corazón. Entonces, pero ellos dicen, ¿verdad?, pues les decía nuevamente, ¿verdad?, ellos dicen de que Jesucristo es el arcángel Miguel, es el famoso Hijo de Dios que aparece en la Biblia, que no se está refiriendo a alguien que es Dios, sino a un ser creado. Entonces, nosotros recordemos que todos los ángeles son criaturas. Amén. Son criaturas, son creados y son seres limitados. Seres limitados. Dios no es limitado. Amén. Amén. Y son seres que son sometidos a Dios. La Biblia dice que están bajo la orden de Dios. Amén, hermanos. Amén. Jesucristo no es un ser que fue creado, sino es el que creó todas las cosas, como lo hemos visto a través de la palabra. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esto, él dice que es grande este misterio. Amén. Grande es este misterio. Y vamos a ir a la Biblia, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a ver si estos versículos queremos leer. Entonces decíamos acerca de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, y dice, indiscutiblemente, ahí estamos, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio. Así dice, ¿verdad? Amén. ¿Cómo le llama? Misterio de la piedad. Dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿cómo explicamos esto? No tenemos palabra porque este misterio es grande. Lo que sí sabemos, que Dios mismo vino y tomó forma de hombre. Amén. Dios lo hizo. Dios es poderoso. Amén. Amén. Dios es poderoso. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que se preparó un cuerpo para habitar ahí. Esto es lo que vamos a ver adelante. Terminamos el versículo. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba en gloria. Todas estas palabras que parecen en un versículo pequeño es la historia del mundo. Amén. Es la historia del universo, la historia de la eternidad. Amén, hermanos. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. ¿En qué? En gloria. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 5. Vamos a ir ahí, por favor. Dice la palabra, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ahora, miramos la palabra preparar, esa palabra que nosotros encontramos, preparaste. Esa palabra, en el término griego, esa palabra es la palabra catartizo. Catartizo. Si gusta anotarlo, anótelo, por favor. O sea, que esa palabra que nosotros encontramos acá en la Biblia, preparaste, la tradujeron de la palabra griega, catartizo. Y esa palabra significa hacer apto. Hacer apto. Esa palabra significa completar. Esa palabra significa equipar. Esa palabra significa complementar. ¿Lo tenemos? Primero dijimos que esta palabra significa hacer apto. Esa palabra significa completar. Esa palabra significa equipar completamente. Esa palabra significa acondicionar. Ok, veamos esto. Hay personas, hermanos, que compran casas que están destruidas de ya, ¿verdad? Y las compran para repararlas, para reconstruirlas nuevamente. Y una persona no se le permite entrar a esa casa porque no está equipada todavía. No se puede vivir ahí. No está preparada, no está acondicionada para que la gente o las personas vivan dentro de la casa. Hay que acondicionarla primero, prepararla primero para que pueda ser habitable. ¿Qué es lo que pasó? Dice acá el versículo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me acondicionaste, me preparaste un cuerpo. El cuerpo fue preparado para que Dios mismo estuviera ahí. Amén. Amén. Fue acondicionado, preparado por Dios el cuerpo. Recuerden, volvemos a decir lo que dice Juan, que Jesucristo no tenía o no tiene un padre terrenal, que cuando la Virgen lo concibió no fue por voluntad de varón y de mujer, sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. ¿Quién preparó entonces aquel bebé? Amén. ¿Quién fue preparando el bebé dentro del vientre de la Virgen? Dios. Preparó el cuerpo para depositar o para que quedara ahí Dios mismo. Acondicionó. Le preparó un cuerpo para venir a esta tierra y andar como nosotros acá. Amén. Habitar con cada uno de nosotros. Ayer decíamos, esto solamente lo puede hacer el amor de Dios. Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Tenemos? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Ven, hermanos? Lleno de gracia y de verdad. Único con el Padre. Unigénito. Único con el Padre. Dios único, no hay otro como Él. Amén.
Entonces dice aquí, y aquel verbo, aquella palabra que nosotros veníamos encontrando, hermanos, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, que solo veíamos mención nada más, el gran yo soy, nada más título, pero no un nombre, no una figura a la cual las personas pudieran ver. Amén. Veníamos escuchando, los profetas profetizaban acerca de él. Es aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sí, pero ¿cuál era? ¿Quién era? Amén. Cuando leían estas palabras, los hombres no las entendían hasta que esa palabra fue hecha carne, fue revelada esa palabra. Esa palabra que se venía hablando acerca del verbo, el verbo, esa expresión, esa palabra, se hizo carne la palabra y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, o sea, la gloria de Dios. Sí, amén. Vimos la gloria de Dios. ¿Cómo Dios hizo para que su gloria y su poder pudiera, hermanos, habitar en el cuerpo humano? El poder de Dios. Sí, amén. Pero de que se vio la gloria de Él, sí se vio. La gloria de Dios. Amén, hermanos. La gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? En aquella ocasión, cuando los discípulos iban en aquel lago, el lago de Genezaret o el mar de Galilea, como se conoce en la Biblia, la tempestad se levanta, ¿verdad que sí? Y él iba caminando tranquilo sobre las aguas. El viento estaba fuerte, el viento no se había quitado, pero él iba caminando. Las tempestades estaban fuertes, sí, pero él iba caminando. Y le ordena, amén. O en aquella ocasión que va en la barca y va dormido y la barca se está anegando, se está hundiendo, las olas estaban entrando a la barca y lo despiertan y se levanta y reprende al viento y el viento le obedeció. Amén. La gloria de Dios. Amén. Ordena al mar que callara y el mar tuvo que callar, enmudecer. Y se hizo grande bonanza, dice la palabra. Entonces, ¿qué era esto? La gloria de Dios. Ahora, usted note que esa promesa de la gloria de Dios ha caído sobre la iglesia. ¿Cómo Dios lo hace? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la misericordia de Dios es grande, que nos llena con su gloria, que se manifiesta en nuestras vidas, porque ahora Él habita en nosotros. ¿Por qué? Ha condicionado esta casa, su cuerpo, la condicionó para Él habitar ahí. Amén. La barre, la quita toda la suciedad, Él la condiciona para que sea habitable, para que Él pueda habitar. ¿Cómo lo hace Dios? No lo entendemos, pero sí lo sentimos dentro de nosotros. ¿Cómo lo hace? Pero la gloria de Él se mueve, no sabemos, pero la gloria de Dios se mueve en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios poderoso, ¿verdad que sí? Entonces, hablamos como punto número 2 acerca de la deidad de Jesucristo. Estamos definiendo la palabra de la preexistencia y la eternidad de Dios. Entonces, ahora hablemos como punto número 2 de la deidad de Jesucristo. Y yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Gloria a Jesús. Lo tenemos, hermano. Dice la palabra de la siguiente manera: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí ve usted? Porque en Él habita, ¿qué dijimos? Corporalmente, hablando del cuerpo, corporalmente toda la plenitud de la deidad de Cristo. Ahora, definamos, hermanos, la palabra deidad. Yo quiero que anote esa palabra. ¿Qué significa deidad? ¿Qué es deidad, como usted lo quiera poner? Y vamos a ver la definición del término deidad. ¿Lo tenemos? Como punto número 1, esa palabra o la definición del término deidad significa que posee la sustancia y esencia divina. Cuando dice acá, porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud, completamente, en otras palabras, completamente, toda la deidad, en otras palabras, que posee completamente la sustancia y esencia divina. O andaba como un humano, era un humano caminando, sí, pero era Dios también. Amén. Completamente. Completamente. Él comía como comía todo, sí, pero era Dios también. Amén, hermano. A él le daba sueño. Yo estaba viendo el ejemplo de la barca. No era que Jesús pasaba todo el tiempo despierto. Era humano, hermano. Iba dormido, dice la Biblia. Amén. Pero algunos dicen, no, iba dejando ver qué hacían los discípulos. La Biblia dice que iba dormido. Creamos lo que la Biblia dice. Iba dormido. Iba dormido. Pero en él habitaba toda la deidad, completamente la deidad. Amén. La sustancia, la esencia divina. Número 2. Se dice de quien posee la naturaleza divina. Cuando hablamos de la deidad, se está hablando de alguien que posee naturaleza divina, o sea, de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Entonces Jesucristo no fue un ángel que vino y habitó entre nosotros. Es Dios mismo que habitó entre nosotros. Así quieran, como quieran adornar la situación, estos señores no podrán. Es una mentira. Jesucristo es Dios. Amén. La Biblia dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora, nosotros al principio hablamos acerca de esto, acerca de las enseñanzas de Arrio. Yo quiero que anote ese nombre, por favor, y no se le olvide. Arrio. Y se le conoce como la doctrina arrianas. Estas personas que vamos a mencionar existieron como 200 años después de Cristo. Ya los apóstoles habían muerto en el tiempo de Constantino, el emperador Constantino. Para ese tiempo una controversia bastante fuerte, un ataque fuertemente hacia la doctrina de Cristo, hacia la deidad, hacia la plenitud de Jesucristo, el Hijo de Dios. Incluso en los tiempos de los apóstoles, los famosos nicolaitas, personas que también atacaron fuertemente la sana doctrina que predicaban los apóstoles. Y como ellos, muchos más. Por eso es que Pablo tuvo que escribir muchas cartas, los apóstoles escribieron cartas. Juan habla acerca de tener cuidado con las doctrinas erróneas. ¿Amén, hermanos? Entonces, este hombre, Arrio, decíamos, hermano, que este hombre fue un presbítero, un teólogo en Alejandría. Y él negaba que Jesús estuviera relacionado con el Padre. O sea, que negaba la deidad de Jesús. Amén. Negaba completamente la deidad. Y decía que Jesús no era Dios. El Padre es Dios. Pero Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, decía él, fue el primero en ser creado. Fue el primero. Y después Jesucristo creó todas las cosas, pero el Padre tuvo que crearlo a él primero. Si esto fuera cierto, entonces Jesús no es Dios. Porque para ser Dios tiene que haber eternidad. Eterno, no tiene que haber un principio. Amén. ¿Es Dios desde cuándo? Desde la eternidad. Nadie lo hizo. Porque si alguien lo hizo, o hizo a Dios, porque alguien pregunta, bueno, ¿y a Dios quién lo hizo? Hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién hizo a Dios? Si alguien hizo a Dios, entonces hay alguien mayor que Dios. Pero no lo hay. No lo hay. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que enseñaba Arrio? La teología de él en sus enseñanzas, que fue refutada, o sea, se llevó a lo que se conoce como el Concilio de Nicea. Y esto sucedió en el año 300. Algunos dicen que fue en el 200, en el año 200 después de Cristo. Pero fue en el tiempo de Constantino. Constantino llama a reunión a todos los líderes de esa época, de ese tiempo, y comienzan, hermanos, a que en cierta manera discutir esta doctrina, y se llegó a un acuerdo a través de las escrituras, a través de los manuscritos, a través de los escritos de los apóstoles, que Jesucristo es Dios y que esa doctrina no podían quitarla. Amén. ¿Me explico? No la pueden quitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los testigos de Jehová dicen
que nosotros los protestantes o nosotros los pentecostales, nosotros creemos en que Jesús es Dios o en un Dios trino por ese concilio de Nicea. Pero no lo creemos por el concilio que se realizó en Nicea, sino por lo que la Biblia dice antes del concilio. Amén. Y pudiéramos ir aún más antes del concilio, en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Ahora, si consideraran que fue para esa época, no, pues fue 300 años después de Cristo, cuando se creyó que Jesucristo era Dios, porque antes no se creía de esa manera. Vámonos entonces al Génesis 1:1 y ahí encontramos la deidad de Cristo. Amén. Amén, hermanos. No lo creemos por ningún concilio, lo creemos porque la palabra de Dios dice de esa manera. Amén, hermanos. Así que cuando estos señores digan, no, es que en el año tal, el concilio de Nicea fue cuando todos se reunieron y ahí estaban los católicos, que los católicos hicieron esto, no, señores. No, lo creemos por la Biblia. Amén. La Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo es Dios. Amén. Y desde ahí adoptaron los testigos de Jehová. Carl Russell adopta esa enseñanza. Amén. Adopta la enseñanza y ahora se conoce como la doctrina de los testigos de Jehová. La enseñanza de los testigos de Jehová. Amén. Aunque los testigos de Jehová no son considerados como una religión, pero la doctrina de ellos es fuerte en el mundo. Fuerte en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos aman la enseñanza. Mientras nosotros los cristianos no nos gusta ser enseñados. No nos gusta aprender. ¿Amén? Si a la iglesia le gustara aprender, aquí estudiamos todo, como los días domingos. ¿Amén? Pero por eso, ahora, y quizás pudiéramos citar aquel famoso versículo, el pueblo perece, que es a falta de conocimiento. Amén. Lo que menos le gusta a la gente es estar aprendiendo de la palabra. Decíamos al otro día, queremos todas las bendiciones escritas en este libro, pero no estudiamos el libro. Señor, acuérdate que tú eres Dios y tú has prometido, no sé dónde, pero tú prometiste. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra. Tenemos que estudiar la Biblia. Amén. Hermanos, la carta, ¿verdad?, de Judas también nos llama a contender ardientemente por la verdad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo diciendo, ajá, no, pues yo no sabía eso, es que mi pastor enseñó otras cosas, pero ya que usted me está diciendo esto, yo creo que ustedes tienen la verdad. No, eso no es contender, hermano. Contender es conocer la Biblia. E ir a través de la Biblia, como hizo el Espíritu Santo con nosotros, cuando llegó a nuestra vida, nos redarguyó. Nos convenció con hechos de que estábamos mal delante de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, conociendo la palabra? Convencer con hechos de que una persona esté equivocada en su doctrina. ¿Qué es lo que hacía Apolo cuando entraba a la sinagoga? Esto mismo, un hombre teólogo de la palabra que, hermanos, que aunque se tuvo que llamar aparte por Aquila, Priscila, ¿verdad? Si no me equivoco, fue llamado y se le enseñó el camino más excelentemente, pero este hombre, hermano, conocía la Escritura. La Biblia le llama poderoso en la palabra. Amén. Y a través de las Escrituras les enseñaba la verdad acerca del Mesías que ya había venido. Amén. ¿Cómo podemos contender nosotros? Tirándoles la puerta o encontrándonos en el camino. No, yo no quiero hablar contigo. Podemos, a través de la palabra, hermanos, demostrar que las personas están equivocadas. Podemos. Pero si estudiamos la Biblia. Amén. Si no estudia la Biblia, ni les habla. Amén. Porque al rato viene diciendo, no, solo es Jehová, solo es Jehová. ¿Verdad? Y vamos a tener que ministrarle liberación. Ahora, miramos, hermanos, para ya terminar acá, porque vamos a seguir estudiando esto más adelante, acerca de la doctrina de Sabelio. Sabelio, otro teólogo. Oiga bien, cuando hablamos de teología o teólogo, eran personas que habían estudiado acerca de Dios. La teología es estudio acerca de Dios y su obra. Amén. Teólogos, y se les conoce como teólogos, que se dispararon, como los que habían en el tiempo de Pablo. ¿Ha oído usted acerca de ellos, verdad? El Mineo y Fileto menciona ahí, menciona a Alejandro también.
Eran hombres predicadores, hermanos, se descarriaron, esa es la palabra, se descarriaron. ¿Por qué? Porque volverse apóstata es descarriarse, caerse de la verdad, del fundamento, irse a otro lado, a otro extremo. Entonces, Sabelio y su teología, allá por el año 215, según se cree en la historia, después de Cristo, decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, o sea que el Padre es Jesús, y que Jesús es el Padre, y que el Espíritu Santo es el Padre. No sé si me entiende usted. Nosotros creemos en un solo Dios, ¿no, hermano? Pero ese Dios, a través de que es Padre y es Espíritu Santo. Y, a ver, hermanos, cuando Jesucristo fue bautizado, toda la deidad, Dios mismo, Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Y cuando en el cielo, que era del Padre, ¿a dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba? En la tierra. Amén. Quien tengo complacencia. Y luego aparece la manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma. El Padre hablando, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. ¿Podemos ver esto? Entonces, no podemos creer que Jesucristo, como enseñan los solo Jesús, que Jesucristo es el mismo Padre. Lo único que Él, bueno, ahora me llamo Padre, aquí me llamo Hijo, ahora me llamo Espíritu Santo. Pero es el mismo, no, hermano. No sé si me entienden. No es así. La doctrina apostólica, como se conoce, o los apostólicos, que ellos dicen, bueno, creemos en la doctrina de los apóstoles, que los apóstoles enseñaron aquí. Están equivocados, porque los apóstoles no enseñaron eso. En los saludos de Pablo a las iglesias, él habla acerca del Padre, en el amor de Jesucristo, de su Hijo, en la manifestación de gloria del Espíritu Santo, hace separación. Amén. De Dios. Entonces, y esta persona, Sabelio, ya lo notó, ¿verdad? Él decía acerca de que el Padre, el Hijo, era el mismo, nada más que se cambiaba nombre, pero que era el mismo. Y de ahí fue adoptada la doctrina de los solo Jesús. Amén. Esa, y aunque ellos digan que es la doctrina de los apóstoles no enseñaron eso. 200 años después de los apóstoles aparece este señor con esta doctrina, que hasta el día de hoy existe. Amén. Si alguien dice, no, es que Jesús, no es que haya, porque muchas veces ellos se burlan de esa manera, de que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas, y eso no es así. Nosotros creemos en un solo Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Hijo. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Espíritu Santo, como la Biblia lo presenta. En el principio, Dios, Elohim. Plural. Elohim. En el principio, Dios. Y cuando dice Dios, no está hablando solo de uno. ¿Amén? ¿Amén, hermano? En el principio, Dios, Elohim. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Dios decide crear al hombre, dice, hagamos al hombre. Y no estaba hablando con el arcángel Miguel. Estaba hablando con el Hijo. Estaba hablando con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Porque quien sopló en la nariz fue el Espíritu de Dios. Amén. El soplo de vida. El neuma, como se conoce. Por eso que lo que va dentro de las llantas, ¿cómo le llaman? ¿Dónde está el aire? Neumático. ¿Por qué? Porque contiene aire. De ahí, de esa palabra griega, fue tomado este nombre, neuma, que es la palabra que se le da, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Por ejemplo, o de lo que se interpreta esa palabra. Por ejemplo, la Biblia dice, el viento sopla, dijo Jesús, de donde quiere. Amén. Y no se está hablando del viento que nosotros sentimos, está hablando del Espíritu Santo. Neuma. Amén. El viento sopla de donde quiere, pero nadie sabe su camino. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque es Dios. La Biblia dice que allá en aquel aposento alto estaban todos reunidos esperando la promesa. Y de repente, amén, nadie lo sabía. De repente, llegó el Espíritu Santo y sopló en aquella casa. ¿Verdad que sí? Sopló en aquella casa. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver la manifestación. Vayamos por favor a 1 de Juan, capítulo 2, verso 22 al 23.
Y aquí terminamos. Dice la palabra, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, si nosotros escuchamos la doctrina de los testigos de Jehová que niegan la deidad de Jesucristo, ¿quién es el mentiroso? Estamos en el enseñanza, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesucristo es Dios. Que es el espíritu del anticristo operando en esta persona. En el líder y fundador de estas enseñanzas. Y que hay muchos devotos, muchas personas que creen estar en lo correcto, pero al leer las escrituras nos damos cuenta que no es así. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El espíritu del anticristo se mueve en él. El que niega, ahora aquí dice, al Padre y al Hijo, que es lo que enseñan estas personas apostólicas, de que son los mismos, que no, pues, negando al Padre y al mismo tiempo negando al Hijo. Dicen que el Hijo es el mismo Padre, que el Padre es el mismo Hijo, que el Espíritu Santo es el mismo Padre, y eso es un solo. Ni ellos entienden. ¿Amén? Dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y aquí hace distinción, ¿verdad? Separación de personas. ¿Verdad que sí? Amén. Separación de personas. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén, hermanos. Amén. La preexistencia de Cristo. Él es Dios, Él es eterno, Él es antes de todas las cosas por Él fueron creadas. Amén, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor porque hemos estudiado este tema muy importante. Amén. Para el próximo lunes vamos a seguir estudiando acerca de ello porque es necesario aprender acerca de esto. La palabra de Dios siempre es importante estudiarla, hermano. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos en este momento.